Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. En el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de un tema que tal vez nunca nos los explicaron o se nos cruzó por la cabeza alguna vez o simplemente que lo desconocíamos o ignorábamos. Antes de empezar, me gustaría recordar este pasaje que Mateo nos deja en su capítulo 7, versículo del 7 al 8, y nos cuenta que pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. Y la verdad, mis hermanos, es que este pasaje tiene mucho que ver con el tema que hoy vamos a hablar, porque alguna vez nos hemos preguntado, ¿cómo podemos pedirle al Señor? Pero la verdad detrás de esto es que para pedirle al Señor hay que estar en buenos términos con Él. Con este versículo, pues claramente nosotros podemos ya entender que Dios nos dice que pidamos, que hablemos con Él, nos llama a mantener una relación constante con Él y a la vez Dios quiere bendecirnos, Él desea dirigirnos, guiarnos y enseñarnos. Ahora bien, con el tema del día de hoy, hay varias preguntas que yo espero que podamos en conjunto poder responderlas para poder entender cómo podemos pedirle al Señor, pero también entender que para pedirle a Él hay que estar en buenas condiciones con Él. Muy bien, es importante entender que de pedir todos y cada uno de nosotros podemos pedirle al Señor, pero para que nuestras oraciones sean respondidas con más prontitud, hay que estar en buenos términos con Él. Y bueno, como primera pregunta para nuestro interés en este día, tenemos, ¿Dios escucha todas nuestras oraciones? Pues claro que el Señor escucha todas nuestras oraciones. Las únicas oraciones que Él no escucha son las que no se hacen. Pero para responder a esta incógnita, vamos a utilizar diversos versículos tanto del libro de los Salmos como del libro de Jeremías, los cuales se encuentran en la Biblia, que es palabra de Dios. En el Salmo 116, versículo del 1 al 2, podemos observar que dice, Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria. Inclinó hacia mí su oído el día en que lo llamé. Jeremías 29:12 también nos cuenta, cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Y por otra parte, el Salmo 18 en el versículo 7 nos cuenta, en mi angustia yo invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Mi clamor llegó hasta sus oídos y desde su templo oyó mi voz. La siguiente pregunta es una que en particular yo desconocía, pues desde que tengo memoria, recuerdo que me explicaban la cosa como diferente, hasta que uno conoce la verdad. Y la verdad siempre ha estado frente a nosotros, que está en la palabra del Señor, que es la verdad misma. Por eso, hoy vamos a conocer cómo llegan nuestras oraciones a Dios. Nosotros probablemente pensemos que nuestras oraciones llegan directamente a Dios. O sea que inmediatamente nos ponemos a hablar con el Señor, ya nuestras oraciones están llegando. La verdad es que sí y no. La razón de esta es porque son los ángeles, específicamente nuestros ángeles guardianes, los que se encargan de presentar al Señor nuestras oraciones. Ellos llevan todas nuestras oraciones directamente al Padre, acompañado con sus plegarias. No es que el Señor no escuche nuestras oraciones, sino que los ángeles unen sus oraciones a las nuestras para hacerlas más aceptables a Dios. Y para poder explicar esto un poco mejor y entrar en contexto, tenemos que en el libro de Tobías, específicamente el capítulo 12, versículo 12, nos cuenta cómo el arcángel Rafael fue enviado por Dios a Tobit y a su hijo Tobías para probar su fe. Y en este pasaje el ángel le revela a ellos que sepan pues
que cuando ustedes, tú y Sara, estaban orando, yo fui quien presentó sus oraciones delante de la gloria del Señor. De la misma forma, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 4, habla sobre, y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Por lo tanto, esto nos deja claro que son los ángeles los que presentan nuestras oraciones a Dios. Entonces, conociendo esto, tenemos que pensar, ¿cómo podemos estar en buenos términos con el Señor? Porque bien en un principio mencionábamos que de pedir todos podemos pedir, pero para que nuestra petición llegue con más premura al Señor, hay que estar en buenos términos con Dios, ya que no es lo mismo estar entregado por entero a Él que estar a medias. Algo importante es que Dios responderá de acuerdo a cómo estemos con Él. Bueno, ¿y por qué se da esto? ¿Qué significa estar en buenas condiciones con el Señor? Se supone que Dios escucha todas mis oraciones y nos escucha a todos. ¿Por qué me hablan de estar en buenos términos? Es válido el pensamiento, pero veamos primero estos puntos. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos cuenta que con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Aquí está el detalle. Es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Y recuerden que dentro de la voluntad de Dios está que cumplamos sus mandamientos, que confiemos en Él, que lo amemos y nos acerquemos a Él. En pocas palabras, obediencia. Y volvemos a Jeremías capítulo 29, versículo 12. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán, siempre que me imploren con todo su corazón. Y para esto tenemos que tomar en cuenta que tratamos con lo que es un corazón limpio, que quiere decir un corazón puro, libre de manchas, donde nadie más que nosotros y Dios puedan ver. Y para obtenerlo hay que cumplir con la voluntad de Dios y mientras más lo hacemos, en mejores términos estamos con Él. Pero ¿cómo puedo yo estar en buenos términos con Él? Fácil, siendo obedientes y cumpliendo los mandamientos y sacramentos y leyendo su palabra, que es lo que Dios nos ha dejado. Volvamos la mirada a Él y abandonémonos en su confianza, porque Dios siempre querrá lo mejor para nosotros. ¿Y cómo puedo pedirle? Con un corazón limpio y sincero. Pedirle estando en buenos términos con Él. ¿Y por qué debo estar en buenas condiciones con Él o términos con Él? Para que nuestras oraciones, el Señor las escuche con más premura y la respuesta sea completa. Esto lo vamos a entender de la siguiente manera. Diferente es el hombre que utiliza todas las herramientas que Dios ha dejado para alcanzar la salvación. Dígase los sacramentos, los mandamientos y la Biblia, que es palabra del Señor. Se esfuerza en el día a día para poder lograr agradar a Dios. De aquel que solo está a medias o simplemente no los usa. Recordemos que está el libre albedrío. Aunque ambos le pidan al Padre, el Señor en su infinita misericordia, justicia y amor les responderá. Pero al primero le responderá completo su petición y al segundo solo responderá un tercio. Pero éste le replicará al Señor: Señor, esto no es lo que esperaba más. Y Dios le dirá: Hijo, yo también esperaba más de ti. Este ha sido el tema de hoy. Espero que pasen un feliz y resto del día. Dios los bendiga.